factores externos pueden producir una trombosis? Es una de las primeras causas de muerte e invalidez. Hablamos de la trombosis cerebral o del ictus. Conoceremos hoy sus causas, sus síntomas y su tratamiento. Y veremos técnicas para ayudar a aquellas personas que lo han padecido. También haremos una visita a la farmacia y hablaremos en nuestra sección de salud emocional de jóvenes y nuevas tecnologías. Comenzamos. No sé lo que es una trombosis. Una trombosis es un trombo que obstruye las arterias. Es cuando las venas se le cierran y no puede circular la sangre. Creo que es un trombo que se forma en el cerebro y puede provocar un ictus, pero es un trombo. Un ictus es otra cosa. Yo creo que la trombosis es una cosa y el ictus es otra cosa. La trombosis es cuando hay una especie de derrame de una vena y el ictus es todo lo contrario. Muy buenas, Óscar. ¿Qué tal, Carmen? Han hablado de venas, arterias. ¿Qué es la trombosis? Bueno, por lo que hemos visto, realmente la gente sabe mucho más de lo que parece, ¿de acuerdo? Entonces, la trombosis, como efectivamente han dicho muchos de nuestros entrevistados, consiste en la formación de un tapón, para que nos entendamos, un coágulo dentro de las venas o de las arterias, con lo cual lo que ocurre es que el riego de esa parte de nuestro cuerpo queda disminuido o totalmente abolido. Es decir, podría ser en cualquier parte del cuerpo, entiendo. Muy bien, Carmen. Venas y arterias. Eso es, Carmen. En cualquier parte del cuerpo puede ser. De hecho, la trombosis, digamos que si tenemos un poquitín de las nociones de lo que es la circulación de la sangre, que ya sabes que tenemos arterias y venas, pues entonces digamos que si nos coge una arteria, ¿qué es lo que tenemos? Una oclusión de algo que nos riega los músculos. Y si nos coge una vena, lo que tenemos es una oclusión de algo que nos recoge la sangre de vuelta al corazón y al pulmón para ser de nuevo bombeada. Pero si quieres, podemos hacer un pequeño esquema con nuestro querido modelo anatómico que tenemos aquí, vale, porque podemos ver qué es lo que pasa. Las causas, sobre todo, ¿por qué se produce? Primero tenemos que saber que las causas de la trombosis realmente son muchas. Pueden ser, por ejemplo, factores como la diabetes, como la hipertensión, desde luego que el tabaco, que es una de las causas fundamentales, el colesterol elevado, la falta de ejercicio, ciertas enfermedades hereditarias. Es decir, hay multitud de causas de trombosis, pero las más fundamentales ya las hemos dicho todas. Entonces, digamos que si tenemos aquí a nuestro modelo anatómico sobre el cual vemos muy bien cuál es la circulación de la sangre, podemos hacernos una idea de qué es lo que nos pasa cuando tenemos una trombosis. Bueno, hemos quitado aquí primero la parrilla costal de la parte izquierda y ahora vamos a quitar las costillas de la parte derecha, porque así tenemos todo el árbol vascular un poquitín más al descubierto para poder entender qué es esto de la trombosis. En azul tenemos las venas y en rojo tenemos las arterias. Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, si a mí se me mete un trombo, un tapón, o se me hace un coágulo en estas arterias que van hacia la cabeza y al cerebro? Pues que, lógicamente, en el momento que tengo... Eso es, dentro de las arterias cerebrales tendré un problema y tendré, por ejemplo, una hemiparesia, es decir, que hay una parte del brazo que no puedo mover. O, por ejemplo, si me coge esta parte del cerebro que está por aquí arriba, que es el área de Broca y de Wernicke, del cual algún día hablaremos muy bien de él, de repente nos podemos encontrar con un individuo que es incapaz de hablar o que es incapaz de entender. Depende de qué área del cerebro afecte. Depende de qué área del cerebro afecte, puede tener unas pérdidas u otras pérdidas. Pero, por ejemplo, si tenemos aquí el corazón delante, podemos ver claramente que si yo tengo esta arteria de aquí, que es una coronaria, esta que está aquí en rojo, ¿qué es lo que tengo? Una trombosis de la arteria coronaria, popularmente conocido con el nombre de infarto. Vale. Normalmente la gente en la calle llamamos infarto al corazón, pero el infarto realmente es la pérdida de riego de alguna parte del organismo. Puede haber infarto cardíaco, infarto cerebral, infarto hepático, infarto pulmonar, de cualquier cosa. Luego, por ejemplo, tenemos aquí más arterias. Mira, si vamos siguiendo esta vena, esta arteria de aquí, que realmente sale del corazón y va a regar los pulmones, lo que tengo es un infarto pulmonar, que son tremendamente graves también. Pero si seguimos el árbol más hacia arriba, vemos que por aquí tenemos la arteria que pasa por detrás de la clavícula y que va hacia el brazo. Luego, si aquí tengo un trombo, ¿qué ocurre con mi brazo, Carmen? Pues me imagino que se me va a quedar sin movimiento, ¿no? Eso es, se me queda sin riego y por tanto sin movimiento, porque los músculos, al no recibir aporte de oxígeno, llega un momento en que no pueden moverse. Te iba a preguntar, ¿los síntomas son todos iguales o depende de la parte del cuerpo en el que te dé esa trombosis? Excelente pregunta. Lógicamente depende de la parte del cuerpo donde nos dé. Si nos da en la parte del cerebro, tenemos problemas cerebrales con problemas, por ejemplo, de paresia, es decir, de que no puedo mover una mano o un pie, o que no puedo hablar, o que no puedo entender, o que me quedo ciego. Si
me da en el corazón, tengo el típico infarto cardíaco. Si me da, por ejemplo, en esta arteria que acabamos de decir, que la subclavia me deja sin riego el brazo, con lo cual de momento me entraría bastante dolor en el brazo, se me quedaría pálido, muy pálido el brazo, y además de quedárseme pálido, dejaría de poder moverlo. No porque el cerebro no pueda, sino porque mis músculos no pueden responder. Pero seguimos más. Si quitamos aquí este corazoncito, que viene muy bien, vemos que nos vienen a aparecer más arterias y más venas. Estamos de momento hablando solo de las arterias, pero luego podemos hablar un poquito de las venas. Por ejemplo, quitamos el hígado también y vemos que por aquí detrás nos encontramos con el estómago, que también tiene sus arterias, por tanto también puedo tener infartos a nivel del estómago y trombosis a nivel del estómago, y aquí nos encontramos todavía con más arterias. Esto que ven ustedes aquí es el páncreas, luego podría tener un infarto también a nivel de páncreas. El páncreas es el que produce, por ejemplo, la insulina, con lo cual estamos hablando de un tema realmente problemático. Seguimos quitando. Esta es la parte del intestino grueso de más arriba, lo que llamamos el colon transverso. Entonces, si seguimos quitando más intestinos y más cositas de por aquí, nos encontramos, por ejemplo, con que todo esto que vemos aquí son las arterias y las venas que van a regar al colon. Todo esto que vemos por aquí, al colon. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablamos del cáncer de colon? Pues reciben el riego a través de estas arterias y de estas venas. Por tanto, Carmen, ¿qué podemos tener si aquí se nos mete un trombo, un infarto? Un infarto o trombosis en el colon. Con el problema que nos puede dar de que, como norma general, esto acaba siendo una urgencia quirúrgica. ¿Por qué? Porque hay veces que si se me obstruye, por ejemplo, esta arteria, yo lo que tengo que hacer es cortar este trocito de colon y volverlo a empalmar, porque si no esto me va a hacer una peritonitis, entre otras cosas. ¿Cómo diagnosticas Pues esto sería un dolor abdominal tremendamente fuerte. Dolor abdominal. Un dolor abdominal, empieza con la barriga que se le hincha, que no va al baño bien, que le duele mucho y que luego, pues bueno, a veces es muy complicado de diagnosticar. Que nada que ver con otros órganos. Con otros tipos de esos. Realmente la patología, las enfermedades... Con lo cual el diagnóstico no es fácil. No, de fácil no tiene nada. Muchas veces el diagnóstico llegamos cuando descartamos una causa, descartamos otra y vamos descartando. Claro. Seguimos quitando cositas. Si nosotros quitamos toda esta parte del intestino, nos encontramos abajo con los grandes vasos. Los grandes vasos, que es la aorta descendente y las arterias ilíacas que van a dar el riego a las piernas y a las partes de abajo. Por ejemplo, a las hemorroides que hablábamos el otro día. Sí. Por ejemplo, a todos los órganos sexuales. Entonces, ¿qué ocurre si, por ejemplo, esta arteria de aquí, que es la arteria renal, se me trombosa? Pues que me quedo con un riñón que no recibe el riego, y si no recibe el riego, ¿qué pasa? Pues un riñón menos que voy a tener, lo cual me va a ocasionar problemas de distinta índole. Claro. Desde que me dé un abdomen agudo, es decir, que me haya que operarlo de urgencia, a que realmente me provoque una hipertensión, a veces severa. Seguimos hacia abajo. Si yo sigo estas arterias de aquí, que son las ilíacas, que van a regar a las piernas, si en alguno de estos trayectos por aquí abajo, que luego se mete por debajo del muslo, se me mete un trombo, ¿qué me ocurre en la pierna? Pues que se me queda una pierna sin riego, me dolería, se me pondría pálida y además no podría moverla. Y la causa no estaría en el cerebro, estaría aquí abajo. Claro, es difícil saber cuándo la causa viene del cerebro o no. Para nosotros no. Para vosotros no. Vale. Porque esos son temas muy grandes, pero es fácil de saber. Ahora nos vamos a meter un poquito, si quieren... Yo quería preguntarte, una vez que diagnosticas que esto ha pasado, en qué parte del cuerpo ha pasado, me imagino que los tratamientos son muy diversos, dependiendo de... Los tratamientos son diversos. Por ejemplo, tenemos a veces un medicamento que se llama hacer una trombectomía, que es meter un catéter y donde esté el trombo lo sacamos. Tenemos a veces técnicas que consisten en meter un stent, que es una especie como de muelle, muy conocido en el corazón, que lo que te hace es abrirte toda esa zona. Tenemos medicamentos que lo que te hacen es deshacerte ese coágulo, que por ejemplo ahora lo estamos haciendo mucho en el ictus. O sea, se mete medicamento de urgencias y esa zona del cerebro que se queda sin riego, de repente vuelve a tener riego. Y tenemos medicamentos para impedir que eso progrese, como por ejemplo la heparina, esas inyecciones que se ponen en la barriga, que se las pone mucha gente, y también en otras ocasiones el famoso Sintrón. Y esta vez decimos marca comercial porque todo el mundo conoce el Sintrón. Y si yo digo Acecumarol, pues la gente no se va a enterar. Entonces, hay medicamentos para ello. El problema de todo esto es acudir pronto al médico para hacer un diagnóstico certero y poner el remedio lo más pronto posible. Porque la recuperación puede ser difícil en muchos casos, además. Hoy en día, Carmen, tenemos en los casos de los ictus de tener personas que están prácticamente en coma, casi en coma, y recuperan el 100% de las funciones. Luego, realmente es muy importante hacerlo. Pues con eso me das una alegría. Vamos ahora con el turno de preguntas de la calle. ¿Qué posibilidades tengo de sufrir una trombosis si tomo una píldora anticonceptiva? Bueno, pues las píldoras anticonceptivas realmente aumentan las posibilidades de padecer una trombosis. Como norma general suelen ser trombosis más bien a nivel de venas, que no son las más peligrosas precisamente, y sobre todo de venas superficiales. Si además usted lo aumenta eso con las posibilidades, aumenta las posibilidades fumando, entonces estamos hablando ya de temas muy serios. Por tanto, recomendación, si usted toma anticonceptivos, por favor, no fume. Pero se pueden tomar. Se pueden.
no lo dices, me dejas ahí un poco con la Es que ya tenemos el problema del tabaco más el problema del anticonceptivo. El mayor problema no es el anticonceptivo, es el tabaco. Es el tabaco, vale. Seguimos con más preguntas. Si fumo, ¿corro más riesgo de tener una trombosis? Por supuestísimo que si fuma tiene más riesgo de padecer una trombosis. Si además está obesa, ni le cuento. Si toma anticonceptivos, todavía más. Y si encima es diabética, ¿para qué vamos a hablar? Es decir, el tabaco, como hemos dicho en múltiples ocasiones, es el mayor veneno para todos los problemas cardiovasculares. Muy bien, esto no tiene ninguna duda. Seguimos, más preguntas. ¿Puedo estar dispuesto genéticamente a tener una trombosis? Pues sí, existen algunas enfermedades hereditarias que aumentan las posibilidades de padecer coagulopatías, es decir, tener problemas dentro del sistema de coagulación de la sangre y que pueden aumentar la incidencia familiar de trombosis. Por supuesto que existe, y si además le pone tabaco, ni se lo cuento. Tú insistes mucho en lo del tabaco. Bueno, vamos con más cuestiones. ¿Qué es una tromboflebitis? Una tromboflebitis es una trombosis de una vena. La más común suele ser las trombosis o las tromboflebitis de las piernas. En las mujeres las conocen muy bien, sobre todo a partir de los 40 años, porque son las que más suelen tenerlo. Suele ser un cordón duro que aparece en la pierna, sobre todo en la parte interna de la pierna, entre el tobillo y la rodilla, un cordón duro que se pone rojo, muy doloroso y que con unos antiinflamatorios, reposo y curas locales, como norma general, en unos poquitos días se quita. Vale, y vamos con una última pregunta. ¿Cuál es el síndrome de la clase turista? El síndrome de la clase turista es aquel que se da sobre todo en viajeros donde van muy apretados, donde van con las piernas digamos excesivamente dobladas, en ángulo recto durante muchísimo tiempo, en los aviones sobre todo, donde lo que se provoca es un remansamiento de la sangre, sobre todo en las extremidades inferiores, en las piernas, lo cual puede conllevar a flebitis externas o a veces a cosas mucho más graves, que es la tromboflebitis interna, es decir, que tengo las venas profundas de la pierna con un problema de un coágulo dentro, lo cual me puede dar un problema pulmonar severo con una mortalidad muy grande. Este síndrome no lo conocía, me acabas de... Es infrecuente, sí, de todas formas es infrecuente, pero bueno, hay que mover las piernas durante los viajes en avión. Cuando uno esté sentado tiene que estar permanentemente moviendo las piernas, es la forma de evitarlo. Muy bien, Óscar, vamos a resumir toda la información que hemos dado y algunos consejos. Bien, hoy vamos a resumir la información que hemos dado, pero realmente nos vamos a ir a un tema muy importante porque últimamente tenemos unos avances tremendos. Y los avances es que el tema del ictus hoy en día, que hasta hace poco relativamente no podíamos hacer gran cosa, hoy en día lo podemos solucionar. Con lo cual vamos a hablar de trombosis cerebrales, ¿vale? El entumecimiento, la debilidad o la parálisis repentina de una cara o de la pierna puede darme serios problemas. Por tanto, llame siempre al 112. Otra de las cosas que vamos a hablar ahora mismo es que si usted se encuentra frente a un familiar que tiene una confusión repentina, desde luego que es un motivo para llamar al 112 para ver qué es lo que está pasando ahí, tras ser evaluado por un médico. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que la dificultad para hablar o entender es otro de los motivos que tenemos para que nos evalúe un médico, porque podemos estar frente a un ictus. Como norma general, ahora seguimos con otro pequeño consejo, que es la pérdida de visión brusca de un ojo o de los dos ojos también puede indicar que existe un problema de ictus. Por tanto, debemos acudir y llamar al 112. Y ya para acabar, podemos decir que afortunadamente la cefalea intensa y repentina no suele dar grandes problemas porque los pacientes van inmediatamente al médico, pero sí que es verdad que si hay vómitos, etcétera, etcétera, conviene también que nos evalúe un médico porque podemos tener una hemorragia cerebral, que es otra forma de ictus. Por tanto, tenemos que ser muy cautos y desde luego tener que entender que cuando nos enfrentamos también a una dificultad de la marcha, a una pérdida de equilibrio o de coordinación, idem del lienzo, es decir, podemos estar de nuevo frente a un ictus y hoy en día tenemos la solución en la gran mayoría de los casos. Muy bien, Óscar, no damos del todo por zanjado este tema del ictus, de la trombosis cerebral, porque vamos a conocer, en muchos casos dijiste que la gente se puede recuperar al 100%, no siempre es así. Vamos a conocer cómo ayudar a una persona que ha sufrido un ictus a moverse.
Es muy importante tener la orientación del espacio de manera que estimulemos el lado afecto del paciente. Cuando nos referimos al lado afecto del paciente, estamos pensando en una persona que sufre una hemiparesia y es aquel lado en el que tiene dificultades de movilidad o de sensibilidad derivadas de la lesión. Siempre tenemos que tener en cuenta que va a ser el lado contrario al lugar en el que ocurrió la lesión en el cerebro, por estar cruzadas las vías. Si la lesión se produjo en el hemisferio derecho, tendremos una hemiplegia izquierda, y si se produjo en el hemisferio izquierdo, la tendremos en el lado derecho. A la hora del manejo deberemos prestar especial atención a algunas articulaciones que tras sufrir una hemiparesia pueden correr riesgo de sufrir procesos dolorosos. Estas articulaciones son el hombro, que es una articulación con bastante inestabilidad anatómica y por lo tanto deberemos evitar traccionar de la mano de manera distal. Otra articulación también que a veces genera problemas es la mano, entonces deberemos siempre colocarla de manera que no quede colgando, que no se pille, que no se siente sobre ella para prevenir estos dolores. También será muy importante colocar adecuadamente el pie si el paciente no es capaz de hacerlo a la hora de ponerle de pie para evitar que se tuerza y pueda tener dolores. De la misma manera, nunca ayudaremos al paciente traccionando desde la cabeza porque podremos hacerle daño en el cuello. Tendremos que utilizar siempre tomas realizadas a través de cinturas escapulares o tronco. Es muy importante que nosotros como cuidadores sepamos cómo colocarnos, ya que vamos a tener que realizar bastantes transferencias con un cierto peso. De esa manera nosotros siempre deberemos colocar nuestros pies separados para tener una base de apoyo amplia sobre la que trasladar nuestro peso y realizar estos cambios a través de las rodillas flexionadas, nunca mediante flexión de columna lumbar. Tendremos que aprender a jugar mucho con este movimiento de piernas para que sean estas extremidades las que realicen la fuerza que nos ayuden a manipular a nuestro familiar. Para tener una referencia de cuál es el lado afectado, hemos colocado este trozo de kinesiotape para que siempre tengamos la referencia visual de que en este caso es el lado derecho el que está afectado. Para pasarle a una silla, vamos a aprovechar a pasar por el lado afectado. Como os dije, es una oportunidad en el manejo diario de dar un estímulo de carga sobre ese lado y por eso vamos a hacer la transferencia en este sentido. Colocamos en perpendicular la silla a la que vamos. Si es una silla de ruedas, muy importante el haber frenado adecuadamente para que no se nos vaya. Ahora nos colocamos y vamos a dar una cierta estabilidad en su rodilla porque generalmente, sobre todo en los estados iniciales, pueden tener un insuficiente control de la misma. Nos aseguramos otra vez de que la mano y el brazo no van a quedar pillados y recordamos, nunca tiramos de esta manera, siempre con suavidad. Le ayudamos. Para poder ponerse de pie es muy importante que el tronco del paciente vaya hacia adelante, de manera que coloque su punto clave central entre su base de apoyo, que son los pies. Y en ese momento se pone de pie. Una mano estará estabilizando la cadera y nuestras rodillas estarán fijando siempre la posición de la pierna del paciente. Y ahora haremos pequeños giros y para sentar la inversa, siempre con flexión, siempre flexionando nuestro cuerpo y bajamos. Vigilamos ahora cómo ha quedado el brazo, cómo ha quedado el pie, para que quede de una manera adecuada. Pues no parece fácil, la verdad. No, que va, de fácil. Sobre no. todo una mujer y un hombre en este caso que era... De fácil no tiene nada, es decir, realmente es problemático y hay que saber hacerlo, porque mover a una persona que te puede pesar 70, 80 o más kilos de peso, hay que ser realmente hábil y conocer las técnicas. ¿Siempre deja este tipo de secuelas en el movimiento el hecho de haber tenido un ictus o un infarto cerebral? Depende. Afortunadamente cada vez nos deja menos debido a las nuevas técnicas que hay de trombolisis, es decir, que deshacemos el trombo que está arriba siempre y cuando tengamos el tiempo
tiempo estipulado de menos de 8 o 9 horas para actuar sobre el cerebro. Entonces, afortunadamente, estamos viendo recuperaciones espectaculares, Carmen, pero totalmente espectaculares. Estamos viendo gente que es incapaz de moverse y luego, al cabo de 2 días, fíjate lo que te estoy diciendo, 2-3 días van a la consulta andando por sus propios pies sin ningún problema. Sí, en 2-3 días. Me deja sorprendida. Cosa que hace unos poquitos años éramos absolutamente incapaces de hacer, pero hoy en día realmente hemos avanzado una barbaridad. Por eso hoy en día se le está dando mucha importancia al ictus y se habla mucho de ictus. No es que ahora haya más que antes, sino que ahora tenemos medidas para solucionar o solventar en gran medida o totalmente los problemas que da una primera o una segunda trombosis, cosa que hace unos poquitos años no podíamos, con lo cual no queríamos muchas veces hablar de cosas que realmente no podíamos solucionar. Claro. Muy bien, Óscar. Vamos ahora a visitar la farmacia, porque muchas veces los síntomas entre la gripe y las alergias son comunes. Entonces, que nos cuenten un poquito las diferencias. Muchas veces la gente consulta al farmacéutico o al médico ante un posible resfriado o una posible alergia sin saber bien lo que tienen. Entonces la sintomatología de los dos es parecida. Lagrimeo de ojos, luego congestión de la nariz, un poco malestar, pero la diferencia principal entre uno y otro es el dolor de cabeza, la posible fiebre, un malestar mucho más fuerte que se produce en el resfriado y no se produce en la alergia. La alergia, el malestar que pueda tener es porque de tanta congestión, tanto lagrimeo, al final tienes un poco de malestar, pero no se produce dolor de cabeza. Entonces, el tratamiento de ambos es parecido. Por una parte tenemos los antialérgicos, que puede ser solo el antialérgico, que nos quitaría el lagrimeo de ojos y los estornudos, pero muchos de los antihistamínicos están combinados con descongestivos, que serviría para quitar la congestión de la nariz. En cambio, en los antigripales también tendremos el antihistamínico, tiene el descongestivo y tiene o bien paracetamol o ácido acetilsalicílico para quitar ese dolor de cabeza, de cuerpo o esa fiebre que pudiera surgir. Con lo cual, si tomamos un antigripal y era alergia, tampoco sería tan malo porque también nos quitaría los síntomas. Y ahora te pregunto a ti, que eres médico, si tengo una gripe, ¿qué es lo primero que yo debería de tomar o no tomar? De entrada, y por tu cuenta, paracetamol, no hay ningún problema. El paracetamol es uno de los medicamentos más inocuos que hay. He dicho de los más inocuos, no el más inocuo. Y eso no quiere decir que no tenga riesgos de tomar medicamentos por cuenta de uno. Es decir, esto es aplicar la lógica y la razón. Es decir, si yo tengo síntomas que son leves, más o menos, estoy en epidemia de gripe y de repente tengo un pequeño dolor de cabeza con un poquito de fiebre, dolores por todos los sitios, pues me tomo un paracetamol y Santas Pascuas. Si veo que además voy con estornudos, congestión nasal, etcétera, etcétera, pues bueno, si no tengo ningún riesgo y soy una persona sana, puedo atrever a tomarme un antihistamínico con un antidescongestivo. Pero ojito, que si usted es un cardiópata, el antidescongestivo le puede traer un problema cardíaco. O sea que realmente las personas sanas pueden, digamos, tolerar un poquito la medicación a su libre albedrío de este tipo. Pero las personas que tienen alguna enfermedad, como norma general, conviene que acudan a su médico porque pueden pensar que están tomando un medicamento inocuo y lo que están haciendo es cerrar una coronaria, por ejemplo, con lo cual es mejor que el médico se lo dé. Muy bien, vamos ahora con nuestra sección de salud emocional. Nuestra psicóloga nos va a hablar hoy de una relación necesaria, es decir, entre jóvenes y nuevas tecnologías, pero que también puede tener sus problemas. Lógico. Estáis preocupados porque estáis con todo el tiempo viendo a vuestros hijos con el móvil, con la tablet, con el iPad, con el ordenador. Tenéis miedo de que tengan hasta adicción. Hombre, cuando el uso es exagerado, entonces quizá debemos de consultarlo. Pero mientras tanto pensad una serie de cosas. ¿Estáis dando ejemplo? ¿Os ven siempre comiendo tranquilos, viendo la tele sin estar whatsappeando, sin estar viendo cosas en el móvil o no? Es fundamental que nosotros demos ejemplos. Es fundamental que también les digáis los peligros que tiene el hecho de estar en Internet. Muy importante que tengáis claro que tenéis que darles los móviles a una edad adecuada. Nunca antes de los 11 o 12 años con Internet. Nunca. Por último, acordaros siempre de que las nuevas tecnologías nos ayudan, pero nunca deben utilizarnos ellas a nosotras, sino nosotros a ellos. Hablad con vuestro hijo ese, el adolescente, el que whatsappea tanto con la novia, y decirle: ¿no es mucho más bonito que le miréis a la cara y que os veáis en los ojos? El lenguaje corporal es importante y eso se pierde en los WhatsApp, en los móviles, en las redes. Así que
ponerles filtros, tened cuidado, nunca dejéis que vuestros hijos utilicen los móviles o los ordenadores cuando estéis en familia. Pero insisto, para eso hay que dar ejemplo. Luchar contra eso es difícil, pero os aseguro que si queréis, podéis. Qué importante eso que ha dicho de dar ejemplo, que muchas veces dices, pero si estoy aquí contestando unos WhatsApp y los niños delante diciendo juega conmigo y tú, espera que tengo que acabar el WhatsApp. Claro. Y claro. No cabe duda de que la culpa es de los padres indefectiblemente, ¿no? Es decir, si regalamos teléfonos a niños de 8 años y además les ponemos la tarjeta de datos para que naveguen por internet y luego encima para que no den la tabarra en casa les colocamos un ordenador en su habitación o la tele, que también pasa, y luego nos quejamos de que al cabo de unas pocas semanas o unos poquitos meses el niño está todo el día enganchado al ordenador, está enganchado al teléfono o está enganchado a la televisión. Pero ¿quién pone la televisión en la habitación? Claro, ¿Quién pone el ordenador en la habitación? ¿Quién le regala el teléfono? Entonces hay que tener en cuenta que los teléfonos y todos estos aparatos, lo primero, los que no son móviles, es decir, los ordenadores y la televisión, hay que verla en el salón con todos. Y el ordenador donde estén todos en el salón, porque mejor vigilancia que pasar por ahí y ver lo que están haciendo no existe. Es mucho mejor que el poner filtros al ordenador, que para poner filtros hay que saber bastante informática y la mayor parte de los padres yo creo que no saben absolutamente nada. Por tanto, tenemos que ser consecuentes. La culpa es de los padres y si los padres lo organizamos bien, seremos capaces de hacerlo, Carmen. Bueno, me quedo con ese consejo para tenerlo en cuenta. Óscar, muchas gracias por acompañarme otro día más. Bueno, Carmen, por supuesto, gracias a ti y gracias a todos ustedes por habernos seguido un día más. Y nosotros volvemos en nuestro próximo programa, ya lo saben, con más consejos de medicina, de bienestar, de salud. Les esperamos. Hasta entonces.